Muy buenos días a todos. La Cámara de la Pequeña Industria del Guayas agradece su asistencia a este webinar en el que vamos a hablar sobre las últimas reformas tributarias del año 2024, exactamente sobre la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Esta charla nos la va a compartir Víctor Orrala, CPA, fundador de la consultora Servus. Cuenta con más de 18 años de experiencia en compañías nacionales y multinacionales. Se ha desarrollado en el área contable, tributaria, financiera y de auditoría externa. Además, es asesor de negocios, auditor financiero, capacitador y docente. Muchísimas gracias, Víctor, por compartir con nosotros este webinar y gracias a todos por su asistencia. Rogamos mantener en silencio los micrófonos. Si desean hacer alguna consulta, van a ser respondidas al final. Podrán escribirlas en el chat. Muchísimas gracias a todos. Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Mónica. Siempre es un placer. Como socio de la firma, como fundador de la firma, nuestro objetivo es aportar con la sociedad, guiándolos y asesorándolos en todos estos cambios tributarios, que a la larga generan un efecto importante en la liquidez de nuestras compañías, ¿sí? A pesar de que tenemos un punto específico, que es la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, también vamos a hacer referencias a otras leyes que actualmente se han emitido y que debemos considerarla para la aplicación del impuesto a la renta del 2024. Sí, ojo, 2024. Entonces creí importante incluir algunas láminas aquí. Sin embargo, vamos a hacer precisiones para que ustedes no se confundan y sepan exactamente cuándo aplicarlo y cómo aplicarlo. ¿Sí? Para mejorar la conexión voy a apagar mi cámara. Todas las preguntas van a ser resueltas en los últimos 15 minutos de la hora, ¿sí? Vamos a parar la presentación de las diapositivas a las 10:45 y después de esos minutos voy a poder resolver cualquier pregunta. Ok, como les indicaba, la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleos, que digamos que es la norma o la reforma más importante que vamos a mencionar el día de hoy. Van a haber temas nuevos, conceptos nuevos, aplicaciones diferentes, exoneraciones, ¿sí? Cambios en los gastos deducibles, beneficios fiscales, todos aquellos los vamos a mencionar. Sin embargo, estas son las otras normas que debemos tomar en cuenta y hasta cierto punto generar concordancia, ¿sí? Para que ustedes tengan un entorno más claro y completo de aplicación. Una de las complejidades de nuestra ley tributaria es que tenemos leyes por todos lados, ¿no? Y no sabemos algunas veces dónde encontrar la base legal para aplicarlo, para defenderlo, ¿sí? O utilizarla, ¿sí? Como queramos verlo, ¿no? Entonces, la idea de este pequeño cuadro es tener una ayuda a memoria. Por un lado, tenemos la ley orgánica para impulsar la economía violeta, una lámina específica para ese caso, ¿sí? Exactamente un beneficio fiscal por la contratación del género femenino de mujeres, ¿sí? En este 2024. Esta ley salió en el registro oficial 234 el 20 de enero del 2023, pero por efectos de lo que establece el artículo 11 del Código Tributario, al ser un impuesto anual, debemos aplicarlo a partir del 2024. Por otro lado, tenemos la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, ¿sí? La vamos a aplicar en todo el 2024. Debemos tener en cuenta ciertas consideraciones respecto a los gastos deducibles para evitar caer en esa no deducibilidad que a la larga generan un efecto impositivo en el pago del impuesto a la renta, ¿sí? De la misma forma, ver aquellos beneficios sobre los cuales nosotros nos podamos acoger y cómo acogernos de acuerdo a lo que establece el reglamento. Aquí también tenemos un punto importante que es la remisión de intereses y multas, beneficio sobre el cual podemos acogernos hasta julio del 2024. Tenemos la Ley Orgánica de Competitividad Energética,
que fue emitida el 10 de enero del 2024. Van a haber afectaciones sobre el IVA, es decir, el IVA en ese caso aplica en el 2024 y aquellas reformas del impuesto a la renta van a aplicarse en el 2025. Por otro lado, también tenemos la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. No vamos a ver temas específicos aquí. Y también tenemos la ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas. Estas dos últimas solo como mención de las últimas reformas, más no tenemos puntos específicos en este webinar, ¿sí? No los vamos a tocar. Quizás podríamos armar otro después, ¿sí? Ok, ahora sí, concentrémonos en la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. ¿Cuáles son los objetivos del gobierno? ¿Cuáles son las premisas o los puntos importantes que nosotros vamos a tocar? ¿Sí? Esta ley establece acciones para combatir la práctica de erosión de bases imponibles y traslados de beneficios. ¿Ok? Existen nuevas formas de evitar esa doble imposición y, por qué no denominarlo también evasión. Tenemos acciones para promover la inversión privada nacional y extranjera, con seguridad es lo que les interesa, y acciones para promover la creación de empleo. ¿Sí? Estos son los sectores y transacciones con incentivos. Tenemos aquellos denominados proyectos inmobiliarios, aquellas adquisiciones, transacciones que generen energías renovables. Tenemos beneficios tributarios para las zonas francas, un término que no estaba dentro de nuestra ley tributaria y ahora ha sido incluida nuevamente. Tenemos también beneficios para donaciones en sociedades sin fines de lucro, beneficios para el sector turístico. Tenemos un tema, este es nuevo, la residencia fiscal temporal. Tratamos de ser algo gráficos en la descripción, ¿no? ¿Y por qué ponemos aquí a un señor en la computadora trabajando en cualquier lugar del mundo? Sí, podría estar hasta en la playa. Porque la residencia fiscal temporal fue pensado para los nómadas tecnológicos. Sí, en algún momento escuchaba al director del Servicio de Rentas Internas y él decía, bueno, pueden venir a trabajar acá en Ecuador. ¿Sí? Ahora, la tecnología nos permite y la forma de negociación o transaccionalidad nos permite hacer aquello. Entonces, ¿qué es lo que evitaría que lleguen a nuestro país a trabajar para proyectos tecnológicos? El pago del impuesto a la renta, ¿sí? La doble imposición. Imaginemos que alguien de Estados Unidos viene a elaborar su trabajo acá por ave motivo, ¿no? Entonces, pasan los 6 meses y automáticamente se convierte en residente fiscal ecuatoriano. Bueno, bajo este concepto que ya lo vamos a mencionar, podemos omitir esa doble imposición, ¿sí? Podemos tener un beneficio. También tenemos beneficios para la contratación de jóvenes, beneficios para la contratación de personas con penas privativas de libertad, beneficios por transacciones y contrataciones de personas con o a cargo de personas con discapacidad. Tenemos también beneficios para inversiones o inclusive donaciones que impulsen al deporte y a la cultura. ¿Sí? Esos son los sectores y transacciones con incentivos. ¿Ok? Entonces vamos a ver los primeros puntos, aquellos que están relacionados con la afectación del impuesto a la renta. Debemos tomar en cuenta que de acuerdo al concepto internacional y a un principio de imposición de renta mundial, rentas son todos los ingresos a título gratuito o a título oneroso, es decir, que lo trabajo o me lo regalan, ¿sí? No importa de dónde provengan. Si yo tengo la residencia fiscal ecuatoriana, yo tengo que pagar en el Ecuador, salvo que existan convenios o que me acoja a ciertos convenios de doble imposición. Pero ojo con eso, porque desde el 2014 este concepto, el de residencia fiscal, juega un papel muy importante para la determinación del impuesto a la renta. De aquí es donde nace este nuevo concepto.
la residencia fiscal ecuatoriana. Perdón, residencia fiscal temporal. ¿Sí? ¿Quiénes aplican? ¿Y para qué sirve esta residencia fiscal temporal? Como les dije, para evitar caer en una doble imposición. Pagar en mi país natal, ¿sí? Norteamericano que viene a hacer trabajos acá no quiere pagar dos veces, ¿no? ¿Sí? Si tengo ingresos en Ecuador, bueno, entonces tributo en Ecuador. También ese es el objetivo de Ecuador, ¿no? Que esa renta no se vaya hacia el exterior, ¿sí? Y si pasan los 6 meses, evitar pagar aquí y evitar pagar en mi país de origen, ¿ok? Entonces veamos quiénes aplican. Las personas naturales que no hayan adquirido la condición de residentes fiscales ecuatorianos y que no hayan mantenido dicha residencia en ningún momento anterior a la entrada en vigencia de esta ley. Ojo con ese punto, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Las personas naturales sujetas al régimen de residencia fiscal pagarán el impuesto a la renta únicamente sobre los ingresos de fuente ecuatoriana. ¿Cuáles son las condiciones? Realizar una inversión en inmuebles o en actividades productivas en el Ecuador de mínimo $150.000 o contar con ingresos mensuales probados que no sean de fuente ecuatoriana de mínimo $2.510. ¿Sí? Es decir, llego al Ecuador por ave motivo, eh, es muy probable que genere también ingresos acá. Si es así, vengo con un concepto de inversión, bueno, entonces tengo que invertir en un inmueble mínimo de $150.000, ¿sí? Eso automáticamente se aparta a las condiciones para ser residente fiscal ecuatoriano, ¿sí? Y podría decir, bueno, yo sigo siendo residente norteamericano, fiscal norteamericano, o de Dinamarca, o español, o mexicano, lo que sea, ¿sí? Eso no me va a obligar a unir toda mi renta, toda la renta de mi país de origen y la renta que genera en el Ecuador y pagar el impuesto aquí en Ecuador, ¿sí? No me va a quitar mi residencia fiscal de mi país de origen, ¿ok? Por otro lado, si no puedo invertir, entonces lo que me dice la ley y te dice, bueno, te vas a quedar más de 6 meses, perfecto. Estás teniendo ingresos desde afuera, excelente, tráelos acá, ¿sí? ¿Cómo? Afíliate, ¿ok? Afíliate sobre el valor que estás recibiendo. Las condiciones deberán cumplirse en un plazo comprendido entre el primer día y el día 120, contados a partir de la fecha en que la persona natural ingrese al territorio ecuatoriano. Un concepto nuevo, ¿sí? Ahí debemos evaluar cuál es el entorno económico, las transacciones que generan mi empresa o cuándo podría aplicarlo, ¿sí? Pero lo que sí les digo es que el hecho de no tener una residencia fiscal sí evita que esté pagando dobles impuestos, ¿ok? Ahora veamos los incentivos a nuevas inversiones productivas, reformas al artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿sí? Los primeros, las zonas francas van a tener una exoneración de impuesto a la renta por 5 años, ¿sí? Posterior a los 5 años de exoneración, los usuarios operadores y los usuarios gozarán de una tarifa fija del 15% para el pago del impuesto a la renta por el tiempo restante de su declaratoria como usuario operador y usuario de la zona franca. A ver, ¿qué sucede con eh, este incentivo, ¿no? Una zona franca, eh, creo que tenemos claro el concepto, ¿no? Desarrollan actividades en materiales de comercio exterior. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, para operar un negocio, yo necesito un entorno, ¿no? El stakeholder de proveedores que me ayuden, ¿sí? A mi tarea o a mi proceso productivo. Puedo necesitar a alguien de seguridad, puedo necesitar a alguien de sistemas, es decir, un sistema informático. Entonces, la idea de tener una zona franca es no solo tener a alguien o a una empresa que se dedique al comercio exterior, ¿sí? Sino que también puedo tener a diferentes tipos de negocios dentro de esa misma zona. Puedo tener
una empresa que se dedique a servicios aduaneros, tributarios, financieros, agroindustrial, tecnológico y de tratamiento de capitales, ¿sí? Es decir, ya es un aspecto más amplio, es un entorno más amplio que se pueden acoger a estos beneficios, ¿ok? Tenemos también exoneraciones en el impuesto a la renta en inversiones en turismo, ¿sí? La exoneración del impuesto a la renta acumulada no excederá en ningún caso el monto total de la inversión, es decir, yo puedo exonerar hasta que llegue a la inversión que he realizado en el Ecuador. Para el efecto, los proyectos de inversión deberán ser de al menos $100.000 y al menos el 10% de los mismos deberán destinarse al turismo rural. Algo que debo enfatizar aquí es que no he visto en el reglamento el concepto de turismo rural, ¿sí? Es muy probable que esté o que después dentro de una resolución lo amplíen, ¿no? Pero esto es algo que todavía está, que hay un espacio legal, ¿no? Porque si hay una exigencia del 10%, deberían decirme eh, cuál es el turismo rural para la administración tributaria. ¿Ok? Las nuevas inversiones productivas, conforme a las definiciones establecidas en los literales A y B del artículo 13 del COPSI, que se realicen en proyectos enfocados en turismo, tendrán derecho a la exoneración del impuesto a la renta por 7 años contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. ¿Sí? Ojo que cuando nosotros hablamos de inversiones en turismo, la nueva ley, ¿sí? Ya establece cuáles son los negocios que se pueden considerar, ¿sí? Como negocios turísticos, ¿ok? Ojo con ese punto porque debemos ver cuáles son esos negocios. Puede ser un restaurante, puede ser un negocio de transporte, ¿sí? Puede ser un hotel, puede ser una operadora de turismo, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? Que algunas veces pensamos que solo las operadoras de turismo receptivos o un hotel forman parte de esas inversiones en turismo. No, pueden ser algunos tipos de negocios. También tenemos exoneración de impuesto a la renta por 10 años en inversiones en energías renovables, ¿sí? Entiéndase como inversión nueva para la aplicación de los incentivos previstos para las inversiones nuevas al flujo de recursos destinados a incrementar el acervo de capital de la economía mediante una inversión efectiva en activos productivos que permita ampliar la capacidad productiva futura, generar un mayor nivel de producción de bienes y servicios y que obligatoriamente generen nuevas fuentes de trabajo. Repito, incremente el acervo, ¿sí? Para activos productivos y que generen nuevas fuentes de trabajo, en los términos que prevén el reglamento. El mero cambio de propiedad de activos entre partes relacionadas no implica inversión nueva, ¿sí? Ok, ojo con ese punto. Una nota aclaratoria establecida por la ley. También tenemos reformas a la deducción de gastos. Dentro de esas reformas a la deducción de gastos vamos a encontrar beneficios adicionales. Aquí tenemos uno. En generación de empleos, en la contratación de jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, así como las personas obligadas a pagar pensiones alimenticias, van a tener o se va a poder deducir un 50% adicional del gasto en mi conciliación tributaria, ¿sí? Ese 50% aumenta 25 puntos porcentuales en los casos de contratar a jóvenes, ¿sí? Egresados de universidades públicas o institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores o de instituciones educativas públicas, municipales o fiscomisionales, ¿sí? También tenemos un 75% para el sector de la construcción y agrícola, ¿sí? En la generación de empleo.
y también para personas que hayan cumplido con una pena privativa de la libertad superior a 1 año o a sus cónyuges o parejas en unión de hecho. ¿Sí? Por ahí tenemos un micrófono encendido. Ya, ojo con esto. El Reglamento General de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica conceptualiza qué es el trabajo juvenil, ¿sí? Ojo que nosotros ya tenemos una ley que motiva el trabajo juvenil, ¿sí? También tenemos beneficios inclusive para el trabajo juvenil. Cuando ustedes van a ingresar a un nuevo empleado, van a ver que preguntan si es trabajo juvenil, porque existen ciertas empresas, aquellas que tienen más de 50 personas, que les exigen cumplir con un límite, ¿sí? Pero ojo con eso, ¿no? Porque a pesar de que los conceptos pueden parecer similares, las condiciones son diferentes, ¿sí? Entonces, escuchen esto. El contrato de trabajo juvenil es el convenio por el cual se vincula laboralmente a una persona comprendida entre los 18 y 29 de años de edad con la finalidad de impulsar el empleo juvenil en relación de dependencia en condiciones justas y dignas a fin de garantizar el acceso al primer empleo y a la promoción de sus habilidades y conocimientos. Del registro. Los empleadores, una vez suscritos los contratos juveniles, deberán registrar la información de sus trabajadores activos en el Sistema Único de Trabajo, el SUT, o en el sistema informático que el Ministerio de Trabajo proporcione para el efecto. Dicho sistema permitirá verificar que el trabajador tenga entre los 18 y los 29 años de edad, con el objeto de acceder a la deducción adicional respecto del gasto de sueldos y salarios sobre los que se haya aportado a la seguridad social. A ver, ojo con esto, ¿no? Porque aquí lo único que te dice es que regístralos en el SUT, ¿sí? ¿Para qué? Para validar que efectivamente tengan entre 18 y 29 años. Ahora, quiero hacer una aclaración. No es que exista un modelo de trabajo juvenil, ¿sí? El trabajo juvenil se le denomina a la contratación de una persona entre los 18 y 29 años, pero pueden ser distintos tipos de contratos. Puede ser un contrato indefinido, puede ser los contratos de producción o contratos por obra cierta, ¿sí? Pueden ser algunos tipos de contratos. Lo que categoriza o lo que categoriza en trabajo juvenil es la edad, ¿sí? Ojo con ese punto. Para verificar que el empleador haya generado un incremento neto de plazas de trabajo, esto también es importante, ¿no? Porque se debe generar un incremento neto de plazas de trabajo. Se deberá relacionar la nómina de trabajadores juveniles registrados por el empleador en el año que pretende aplicar la deducción adicional respecto del año inmediato anterior, con el objeto de verificar que exista aumento del número total de trabajadores estables del empleador. Es decir, no basta con contratar a un joven entre los 18 y 29 años. No, debo mostrar que efectivamente ha habido un incremento neto de plazas de trabajo. En el 2023, hipotéticamente, cerré con 20 empleados, ¿sí? Pero aumentó mi producción y ya en el 2024 debo contratar a alguien. Entonces, la idea del gobierno es, oye, si tienes que contratar a alguien, por favor, mira las habilidades de aquellos que están entre 18 a 29 años de edad, ¿sí? Y si haces ese esfuerzo, ¿sí? Yo te voy a dar un beneficio fiscal, una deducción adicional. Ese es el objetivo. Las deducciones adicionales por este incentivo no serán acumulables entre sí con otros incentivos sobre incremento neto de plazas. Ojo con eso porque aquí es cuando me voy a la ley violeta, ¿no? Y no será aplicable en el caso de que los nuevos empleados hayan sido dependientes del mismo empleador o de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del empleador, accionistas o representantes legales o de las partes relacionadas al empleador en los 3 ejercicios fiscales anteriores al de su contratación. Bueno, resulta que en son de broma, ¿no?
y ahí les cuento por qué es importante esta aclaración. Cuando sale la ley, ¿sí? Entonces estábamos conscientes de que la ley Violeta se iba a comenzar a aplicar los beneficios ya en el 2024 o se iban a comenzar a utilizar ya en el 2024, ¿sí? Entonces molestábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, entonces ahora para acogernos a un doble beneficio debemos coger a, a mujeres, ¿sí? Entre 18 a 29 años. Es decir, ya no deberíamos coger a mayorcitas, ¿sí? Pero eso en son de broma. Y esa era la idea de algunos, ¿no? Creo que a todos se nos pasó por la mente, ¿sí? Entonces, ojo con ese punto, ¿no? O sea, yo me acojo a un beneficio, no me puedo coger a dos beneficios. Ahí es cuando yo entro a evaluar, ¿sí? Y para evaluar qué es lo que me conviene más, debo tener en cuenta, ¿sí? Ese beneficio de la ley orgánica para impulsar la economía violeta. Repito, este beneficio se aplica en el 2024, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Incentivos para la contratación de mujeres. ¿Qué pasa si yo contrato a una mujer? ¿Sí? Si están 6 meses consecutivos durante el respectivo ejercicio, tengo el 100% adicional del gasto de sueldo y beneficio social. Si tengo 7 meses consecutivos durante el respectivo ejercicio, tengo 120% adicional. 8 meses consecutivos, 130% adicional. 10 meses consecutivos durante el respectivo ejercicio, 140% adicional. ¿Sí? Entonces, esas nuevas contrataciones, ojo, que aumente, porque ahí también tiene la condición, ¿no? Que aumente mi plaza neta de empleos. Repito, en el 2023 tuve 20, en el 2024 tengo 21, ¿sí? Y esa persona adicional que ya me representa un incremento de empleo neto, si es mujer, entonces debo evaluar si puedo acogerme a estas deducciones adicionales. Y miren, el tiempo de beneficio, ojo con eso. Entre el 10 y 25% de la nómina total, 12 meses. Entre el 25 y el 50% de la nómina total, 24 meses. Superan el 50% de la nómina total, 36 meses. ¿Sí? En estos porcentajes, yo también debo tenerlo claro. Imaginemos que estamos en el 2024. La situación económica de mi compañía me obliga a contratar a nuevas personas, ¿sí? Entonces, después que salgamos de este webinar, ya sabemos que tenemos beneficios. Tenemos dos beneficios, por la contratación de mujeres, por el impulso a la economía violeta y también por la contratación de jóvenes, ¿sí? Sabemos que en la contratación de jóvenes yo tengo un incremento del 50% o del 75% adicional. No hay, lo único que debo cumplir aquí es el incremento neto de empleo. Pero acá debo cumplir un porcentaje y el incremento neto de empleo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces ahí es cuando yo entro a evaluar y digo, no, mejor me voy a coger eh, a la ley de la economía violeta. ¿Sí? O me voy a coger a la ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo. Ojo con ese punto. Les dejo esa lámina ahí para que puedan decidir de manera adecuada. Hablando de exoneración, deducciones adicionales, sí, también tenemos deducciones por la promoción, publicidad, auspicio y patrocinio, sí, de estudiantes de bajos recursos en formación dual, tercer o cuarto nivel, destinados para becas o gastos de subsistencias. Aquí tenemos el 150% adicional. Para deportistas y programas, proyectos y eventos deportivos, ojo, deben estar calificados por la entidad rectora competente en la materia, ¿sí? Cuidado, porque sí ha sucedido, ¿ya? Llega un amigo, me reuní en el club, me reuní en un restaurante, me reuní en un evento social.
¿ya? Y, y me dicen, bueno, te cuento que mi hijo está compitiendo, ¿sí? Un abierto de tenis, y estoy viendo si alguien lo puede auspiciar. Y te venden la idea de que tienes una deducción adicional. Sí, tienes la deducción adicional y lo puedes auspiciar siempre y cuando el proyecto esté calificado. ¿Sí? Ahora, hay otra realidad. El Ministerio de Deporte, ya haciendo eh, concordancia al ejemplo que les puse, no sabe a través de sus oficinas o las personas que trabajan, no están totalmente empapados de estos tipos de beneficios. Hay formularios, ¿sí? La ley lo exige, pero internamente los ministerios están muy lentos para aprobar proyectos. ¿Que yo puedo aprobar un proyecto deportivo? Sí, lo puedes hacer. Si tienes a un hijo preparándose para las Olimpiadas, ¿sí? O para un campeonato internacional, lo puedes calificar, ¿sí? Pero tienes que ya meter los papeles para que salga rápido y poder utilizar ese beneficio fiscal, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? No debe ser parte del entorno de la empresa, no debe tener relación con los accionistas, ¿sí? A pesar de que la norma eh, no hace un énfasis o una limitación en ese sentido, hay que ser conservadores. Por otro lado, también tenemos el 150% adicional de deducción para entidades educativas de nivel básico, bachillerato, públicos y fiscomisionales, calificados por el Ministerio de Educación, y también por donaciones a entidades sin fines de lucro. Dentro de estas instituciones a las cuales yo puedo donar está la Policía Nacional, ¿sí? Ustedes no sé si han visto que hay una campaña para que se done a la Policía Nacional equipamientos y suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana. Lo pueden hacer, ¿sí? Eh, lo pueden hacer y pueden tener una deducción del 150% adicional para el cálculo del impuesto a la renta. ¿Ok? Ojo con esto, también hay reformas en la deducibilidad de gastos relacionados a la adquisición y uso de propiedades de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad. Cuando yo hablo de gastos relacionados, pueden ser matrícula, puede ser mantenimientos, pueden ser seguros, ¿sí? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque sí, yo los puedo poner como gastos, siempre y cuando el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición no supere los $35,000, ¿sí? Depreciación, amortización, costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil, intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición, tributos a la propiedad de los vehículos no serán deducibles si el vehículo excede los $35,000. Aquellos que excedan el valor indicado aplicarán los cuatro deducibles solo en los casos que se trate de vehículos blindados, vehículos 100% eléctricos o de otras tecnologías de cero emisiones para transporte público, transporte comercial y de cuenta propia. ¿Sí? Tampoco se aplicará el límite a la deducibilidad mencionado en el ejercicio anterior para aquellos sujetos pasivos que tengan como única actividad económica el alquiler de vehículos motorizados, siempre y cuando se cumplan los requisitos y condiciones que se dispongan en el reglamento. ¿Sí? Ojo con esas adquisiciones, ¿sí? Esas adquisiciones realizadas en el 2024, ojo, no desde el 2023, desde el 2024 aplicarán esta reforma. Aquellos que tuvieron anteriormente no hay ningún problema, ¿sí? Los gastos personales, aquellos han sufrido varias reformas, eh, ya no es un beneficio,
ahora tenemos una deducción adicional por gastos personales, ya no es un crédito que nosotros podíamos, perdón, no es un gasto que nosotros podíamos deducir a la base imponible del impuesto a la renta. Ahora, de acuerdo a una forma de cálculo establecida en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, es una deducción. La ley también hace una reforma y dice, para las personas naturales con o a cargo de personas con discapacidad, enfermedades catastróficas raras y o huérfanas, el monto de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del menor entre los gastos personales y el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicada por 100. Ojo con eso, ¿sí? Esto es un beneficio. A ver, tenemos la Ley Orgánica de Competitividad Energética, ¿sí? Si recuerdan que los mencionamos. Esta ley o los beneficios de esta ley serán aplicables desde el 2025, pero es importante que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Este tipo de webinar, este tipo de capacitaciones, sirven para poder hacer previsiones durante todo el periodo fiscal. Yo no me voy a poner a hacer previsiones a finalizar el periodo o en el siguiente periodo, no. Yo hago previsiones desde el inicio, ¿sí? Entonces, es por eso que me atreví a poner parte de la Ley Orgánica de Competitividad o los puntos más importantes de la Ley Orgánica de Competitividad Energética. Esta ley también hace reformas a la deducción por gastos personales, ¿sí? ¿Qué se incluirá? La totalidad de intereses por préstamos quirografarios e hipotecarios contraídos con el sistema financiero nacional. Eso no había antes, solo eran los hipotecarios, ¿no? Ahora tenemos también los quirografarios. Los sueldos o trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, siempre que hubiesen cumplido con sus obligaciones legales. Una colaboradora, una empleada, ¿sí? Una asistente doméstica, eh, el sueldo de ella también lo voy a poder considerar como parte de mis gastos personales, ¿sí? En el rubro de salud se podrán incluir los gastos médicos de las mascotas del contribuyente. Con la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar ya nos permitían incluir la comida. Ahora tenemos los gastos médicos también, ¿no? Aquellos que tenemos animalitos sabemos que algunas veces es más caro que el humano, ¿sí? Que también nos establece la Ley Orgánica de Competitividad Energética, ¿no? Dice, se podrá deducir los gastos incurridos en obras para la construcción de nuevas redes e infraestructuras de distribución para abastecer la demanda de energía eléctrica a los clientes comerciales y o industriales, ¿sí? Eso siempre y cuando se encuentren aislados de la red de distribución de energía eléctrica. No sé, me fui a un lugar rural eh, y debido a la ruralidad no tengo energía eléctrica y me toca hacer conexiones, ¿sí? Entonces, o hacer infraestructura para poder conectarme. A eso se refiere este beneficio. Otro punto adicional, la Ley Orgánica de Competitividad Energética nos da la deducción adicional del 100% de los gastos de depreciación y amortización en la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de sistemas de generación distribuidas para autoabastecimiento a base de energías renovables no convencionales. ¿Sí? Estas adquisiciones no deben ser necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental. ¿Ok? Y deberá tener una autorización por parte de la autoridad competente. ¿Ok? Listo. Tenemos gastos por pagos al exterior relacionados al turismo receptivo. Los pagos que efectúen al exterior las personas naturales o sociedades registradas del Catastro Nacional de Turismo por promoción del turismo receptivo, comisiones de plataformas, alojamientos o concesión de espacios en ferias internacionales, siempre que el perceptor del ingreso no sea residente en paraísos fiscales, regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de menor imposición. ¿Ok? Ojo con eso. Hubieron reformas a los precios de transferencia, al artículo enumerado después del artículo 15, ¿sí?
También una exigencia para el uso del sistema bancario. Anteriormente nosotros, dentro de las condiciones generales, ojo con eso, ¿no? Dentro de las condiciones generales para que un gasto sea deducible, debíamos cumplir con la bancarización. ¿Y qué es lo que nos establecía la ley? La ley nos establecía que debemos utilizar el sistema bancario en transacciones mayores a $1.000. Ya ese valor bajó a $500. Ojo con esto porque no solo no voy a poder hacer el gasto deducible si no utilizo la banca o el sistema bancario, sino que tampoco voy a poder utilizar el IVA como crédito fiscal. ¿Sí? Ok. Otro punto adicional, la reducción del impuesto a la renta por el impulso a programas o proyectos calificados como prioritarios. ¿Sí? Aquí tenemos los sujetos pasivos que reinviertan sus utilidades en el Ecuador en proyectos o programas de atención a las personas con discapacidad, deportivos, culturales, de investigación científica, responsables o de desarrollo tecnológico, acreditados por la Secretaría de Educación Superior, van a tener el 10% en programas o proyectos calificados como prioritarios y el 8% en el resto de programas y proyectos en los términos y condiciones establecidos en el reglamento. Un punto importante para los operadores de pronósticos deportivos, un concepto que nace con la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, ¿sí? Nos establecen deberes formales y también penalidades en el caso de no cumplirlas para los pronósticos deportivos. También establece la ley la forma de cómo se determinará la base imponible del impuesto a la renta, ¿sí? Ojo con ese punto. Otro punto importante es la estabilidad tributaria. Recordemos que a partir del Código Orgánico de la Producción, que nace en el 2010, se salieron, ¿sí?, los contratos de nuevas inversiones. ¿Para qué nosotros firmábamos contratos con el Estado? Para evitar que los cambios que existan en los años siguientes nos afecten a la estabilidad de nuestro negocio o la forma en como nosotros lo habíamos presupuestado, ¿no? Entonces dijo, bueno, sí, es verdad, Ecuador cambia de manera constante las leyes porque es nuestra herramienta principal. Y en el entorno de inversiones internacionales nos ven como un país con inestabilidad jurídica. ¿Quieren tener estabilidad jurídica? Firmen un contrato, ¿ok? Pero esta vez la cosa se puso más sencilla. Lo único que debe suceder para acogerme al sistema de estabilidad tributaria es un incremento del 2% en la tarifa del impuesto a la renta. ¿Sí? Ahí es cuando se vuelve controversial el tema, cuando se vuelve incoherente hasta cierto punto. ¿Sí? Porque yo digo, bueno, voy a hacer una nueva inversión, quiero acogerme a beneficios de exoneración, ¿sí? O a reducción del impuesto a la renta, pero me exigen incrementar la tarifa de mi impuesto a la renta en 2 puntos porcentuales. Entonces, tengo que evaluar muy bien si quiero tener la estabilidad o no quiero tener la estabilidad. Leamos un poquito y quizás con esto terminamos, siendo las 11:47, para receptar sus preguntas. Todos los contribuyentes podrán acogerse al sistema de estabilidad tributaria conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento respecto al régimen general de impuesto a la renta por 5 años, a cambio del incremento de la tarifa que le corresponda en 2 puntos porcentuales durante la vigencia de esta figura. Para acogerse a este beneficio, el contribuyente deberá cumplir por lo menos con la tasa impositiva efectiva del sector al que pertenezca. ¿Sí? Ojo con eso, ¿no? Porque similar a lo que ha pasado con los auto eh, retenedores, ¿sí?
Les pusieron una retención de acuerdo a la tarifa impositiva, ¿sí? A la tarifa efectiva, perdón, la tarifa efectiva del sector. ¿Cuál es la tarifa efectiva? El porcentaje de impuestos que pagan en relación al total de ingresos después de restar los gastos, ¿sí? Obviamente, eh, obviamente, esa tarifa es establecida por el Servicio de Rentas Internas cuando hace las determinaciones tributarias, porque yo puedo meter gastos, pero el Servicio de Rentas Internas viene y los elimina. Entonces, el Servicio de Rentas Internas ya tiene una estadística, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Los sujetos pasivos que se acojan a este sistema podrán renunciar a él en caso de que considerasen que una reforma posterior les resulta más favorable. ¿Ok? Listo. Tenemos otros temas como, por ejemplo, grandes contribuyentes, ¿sí? Reformas al impuesto al valor agregado, reformas al RIMPE y también una remisión tributaria. Aquellos que están relacionados a la remisión tributaria y a la última resolución que salió el mes anterior, ¿sí? Con seguridad, en el momento que les pasen las diapositivas, ustedes van a poderlo leer detenidamente. Y en el caso de que tuvieran algún tipo de preguntas, ya saben que estamos a las órdenes para asesorarlos, ¿sí? Aquí están los datos sobre los cuales pueden escribirme, ¿sí? Y con gusto los podré visitar para poder resolver cualquier inquietud que ustedes tengan sobre cualquiera de los temas. ¿Ok? Por favor, son las 11:50. Quedan habilitados los micrófonos para que nos puedan hacer cualquier tipo de pregunta. O también el chat, ¿no? Gracias, Víctor. Por favor, si tienen alguna consulta, la pueden activar el micrófono o la pueden escribir en el chat. Aquí tenemos una consulta de Rafael. Dice, en el caso de la remisión, si presento una declaración sustitutiva del año 2022 y debo pagar $10,000 de impuesto, ¿califica a la remisión? Sí, claro que sí. Sí calificas a la remisión siempre y cuando generes un impuesto mayor. Ojo con esto, porque si ya tienes valores pagados anteriormente, es decir, estás rectificando algo, eh, vas a poder poner aquel valor que ya cancelaste dentro de la declaración, ¿sí? Para reducir el capital del impuesto que vas a cancelar. Ojo con eso, porque es 2022, ¿sí? También la norma te habilita a realizar una sustitutiva siempre y cuando tengas un impuesto a pagar. Pero siendo pragmático, sí, la respuesta es sí, sí puedes aplicarte a la remisión, ¿sí? Es más, el sistema automáticamente ya te da la opción, ¿sí? Si no puedes, si no podrías aplicarte, no te va a reducir los intereses ni multas. También nos indica que la declaración ya la hizo en enero del 2024. Ok, lo puedes hacer hasta julio. Hiciste en enero del 2024 la primera declaración, ¿no? Entendería que es la primera y que te diste cuenta y quieres hacer otra declaración sustitutiva, ¿es correcto, Rafael? Ok, claro. La sustitutiva la que corrige. Sí. Sí, Rafael, sí puedes acogerte a la remisión. Miren, aquí está. Las obligaciones tributarias generadas desde el 1 de enero del 2024 en adelante no podrán acogerse a la exoneración. Las obligaciones recaudadas y no administradas por el Servicio de Rentas Internas. Las obligaciones correspondientes al impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2023. Las obligaciones tributarias cuyos sujetos pasivos sean el presidente de la República y sus familiares o asambleístas. Las obligaciones tributarias que no contengan un valor de impuesto a pagar.
las sanciones pecuniarias constantes en procesos sancionatorios, los valores derivados de procesos de control que persigan la restitución de valores devueltos de manera indebida y otras obligaciones que no reúnan los presupuestos señalados en el primer inciso de este artículo. ¿Sí? Por lo cual, si cumples con la condición para acogerte a la remisión tributaria. Les voy a pasar la circular para que lo puedas leer un poquito mejor, pero eh, sin profundizar tanto en tu tema, ¿sí? En base a los comentarios que has expuesto vía chat, te digo que sí, sí lo puedes hacer. Gracias, Víctor. También nos pregunta Abel, ¿una persona natural bajo relación de dependencia podría acogerse al beneficio de los descuentos del impuesto a la renta por motivos de donación? Y otra consulta, ¿y la ley indica algo más sobre las donaciones, como el monto de la donación? ¿Cuál sería el porcentaje de descuento en el impuesto a la renta? Ya, a ver, dice, déjame volverlo a leer, por favor. Dice, Yanina, buenos días. Bueno, una persona natural bajo relación de dependencia podría acogerse al beneficio de los descuentos del impuesto a la renta por motivos de donación. A ver, esa es una buena pregunta y te la voy a responder de la siguiente forma, ¿no? Cuando nosotros estamos obligados a llevar contabilidad, es en el momento en donde nosotros hacemos una conciliación tributaria, ¿sí? Solo en ese momento. Y en ese momento se habilitan los casilleros para poner este tipo de exoneraciones adicionales, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder que tú no tengas los casilleros necesarios para poder poner esa exoneración adicional. Si eres obligada a llevar contabilidad, te voy a decir, sí, sí lo puedes hacer, pero si no eres obligada a llevar contabilidad, entonces es muy probable que lo único que puedas hacer es ponerlo como un gasto. Y la ley indica algo más sobre las donaciones, como el monto de la donación, cuál sería el porcentaje de descuento en el impuesto a la renta. Bueno, el porcentaje va a ser en relación a la ponderación, ¿no? Del gasto versus el impuesto a la renta que te toca pagar, ¿ya? En realidad, la deducción adicional es el 150% de lo que tú dones, ¿ok? Muchísimas gracias, Víctor. Rafael nuevamente indica, el ítem uno es lo que me confunde, ya que la declaración es del año 2022, pero recién en el año 2024 se genera obligación por la declaración sustitutiva. ¿Cómo se entendería el ítem uno? Ok, el ítem uno me hace referencia a esto que estoy mostrando, ¿no? Las obligaciones tributarias generadas desde enero del 2024. Ya, ojo con esto porque estas son las que no se pueden acoger a la remisión tributaria, ¿sí? Si tu obligación se generó antes de enero, del 1 de enero del 2024, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2023, sí te puedes acoger a la remisión de intereses y multas. ¿Sí? Si, si se generó después del 1 de enero del 2024, no. Ya, ¿qué significa eso? Ya, y yo te lo digo ya en la práctica, porque se han hecho declaraciones en el 2024, pero esas declaraciones han sido de periodos anteriores, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que han sido del 2022, del 2023, que debieron haberse cancelado, te estoy hablando de IVA impuesto a la renta, que debieron haberse cancelado antes de enero del 2024. Para ser más preciso, tu declaración es del año 2022, tu obligación se generó en el 2023, ¿sí? En este momento tú estás haciendo la declaración. ¿Ok? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? Que te puedes acoger a la remisión de intereses y multas.
Muchísimas gracias, Víctor. Y contestando a Karina y a Guido, sí, las diapositivas serán enviadas al correo en el que se registraron. Ok, dice, en el caso de vehículos, la compañía de transporte debe comprar vehículos para su operación por $100,000. Sí, claro que sí. En ese caso entiendo que se dedica a la transportación. En esos casos sí lo puedes hacer, ¿sí? Ojo con ese punto. También ojo con esto, ¿no? Me dedico mi negocio es parte de la industria del retail. Tengo que hacer transporte de mercadería, ¿sí? Entonces me toca comprar un camión. Ese camión me cuesta más de $35,000. Como el vehículo está relacionado a mi proceso productivo de comercialización exclusivamente, ojo con esa palabra, exclusivamente al proceso de comercialización y de producción, en ese caso no aplica los $35,000. ¿Sí? Sí, claro que sí, sí, sí. Ahí aplica uno de los principios que establece la Constitución y el Código Tributario, de irretroactividad, ¿sí? Es decir, todo lo que tú compraste antes de que se aplique la ley, ¿sí? Lo puedes seguir manejando bajo la modalidad anterior. Perfecto. Voy a pedirles a los Rafael. participantes, sí, que prendan un segundo la cámara, por favor, vamos a tomar una foto. Si alguien tiene otra consulta, la puede escribir hasta eso o activar su micrófono. Rafael, te voy a pasar la resolución, no sé si la tengas, sí, a través de Mónica, ¿ok? Y bueno, cualquier pregunta, encantado. Algunas veces la información no está completa, entonces sí me gusta ser bastante preciso, pero para eso me tienes que contar vida, pasión y muerte, ¿sí? Poderte asesorar de manera adecuada. Por supuesto. Muchísimas gracias, Víctor. Vamos a proceder a tomar la fotito, por favor. Pueden encender la cámara un ratito. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @lacapic, donde van a poder también ver toda nuestra programación de todas las capacitaciones que dictamos mes a mes. ¿Ok? También me permito sugerirles que en la página LinkedIn sigan a Servus. Ahí nosotros subimos varias actualizaciones, también pequeños resúmenes de la ley, que con seguridad les va a servir, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren tener ese tipo de información didáctica para la aplicación diaria, síganos, por favor, sí, a través del link. Perfecto. Ahora sí, vamos a proceder a tomar la fotito, por favor. Sonrían un ratito para la cámara. Perfecto. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene otra consulta, por favor? ¿Puede activar su micrófono? Si no, agradecerles a todos por su participación. Como les comentaba, las diapositivas van a ser enviadas junto con el documento que les mencionaba Víctor. Ha sido un placer, damas y caballeros, ¿sí? Mónica, muchísimas gracias por la invitación. Que tengan un excelente día. Cuídense. Gracias, muy buenas tardes. Chao.